Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, buenas tardes. Es un placer tener a todos con nosotros y queremos que se dirijan al capítulo 12 de Éxodo. Una vez más, retomaremos donde lo dejamos. Para aquellos de ustedes en televisión, queremos que sean parte integral. Sé que hay muchas personas que constantemente nos escriben diciendo que recién han comenzado a ver nuestro programa. Y así que para aquellos de ustedes que se han perdido todo desde Génesis 1 hasta el momento presente, todos estos programas están en cintas de VCR. Hemos puesto 12 programas en una cinta y ahora tenemos 7 de ellos completos. Y si estás interesado en ello y las cintas están generando mucho interés, escríbenos, llámanos y estaremos encantados de ponértelas en las manos. Ahora, para aquellos en la audiencia del estudio y para aquellos que están estudiando a través de la televisión, volteen conmigo al capítulo 12 de Éxodo. Recuerden que cuando cerramos en nuestro último programa, estábamos explicando cómo se debía aplicar la sangre a los postes de la puerta y luego, mientras se preparaban para irse, debían pedir a los egipcios lo que les quisieran dar para su viaje y, por supuesto, Dios tenía todo esto preparado soberanamente porque quieren recordar que han sido esclavos durante muchos años y Dios se asegurará de que reciban su salarios atrasados, y Él hará que los egipcios simplemente les den literalmente todo lo que tienen a estos israelitas que se van con buenos deseos. Salgan de nuestro medio, no son más que un montón de problemas y así despojan a Egipto, pero antes de que eso suceda, me gustaría llevarlos ahora al capítulo 12, versículo 22. Y de nuevo, es un versículo importante, creo, porque aquí están las instrucciones explícitas de cómo aplicar la sangre. No se suponía que lo hicieran de cualquier manera, sino que tenía que hacerse de una manera particular. Y el versículo 22 de Éxodo 12 dice que debían tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que está en el tazón, y untar el dintel y los 2 postes laterales con la sangre que está en el tazón. Y ninguno de ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. Ahora, el hisopo, por supuesto, era un pequeño arbusto o una mala hierba que crecía por todas partes en Gosén. Siempre me gusta compararlo con la ambrosía aquí en nuestra parte del mundo. Quiero decir, en cada lugar que mires hay ambrosía, a menos que haya sido arrancada. Y debían tomar esta pequeña hierba y, por supuesto, mojarla en el tazón de la sangre del cordero y luego aplicar la sangre en esos 3 lugares en la puerta y en el dintel. Ahora, me gusta comparar el hisopo aquí con la obra del Espíritu Santo. Ahora, puedo estar equivocado, pero creo que tenemos una buena aplicación, ya que el hisopo estaba por todas partes. Ningún israelita podría decir, bueno, ahora no tuve la oportunidad de encontrar un pequeño arbusto de hisopo, no pude hacerlo de esa manera. Tampoco puede nadie decir jamás, bueno, el Espíritu Santo nunca trabajó en mi vida. El Espíritu Santo es omnipresente. Él trabaja en cada ser humano. Estoy firmemente convencido de que a cada persona que ha vivido, el Espíritu Santo le ha dado la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación de Dios. Y así, el hisopo era común. Ningún israelita podría decir jamás, no tuve una oportunidad. No. Sé que cuando digo algo, alguien seguramente dirá, bueno, ¿de dónde sacas eso? Así que mantén tu mano en Éxodo. Volveremos enseguida. Ve conmigo al libro de Tito. Muy atrás en tu Nuevo Testamento, Tito, capítulo 2, porque siempre me gusta que la gente entienda que cuando hago una afirmación, espero poder respaldarla con la Escritura. Si no puedo, entonces es solo palabrería y en realidad no significa absolutamente nada. Pero aquí en Tito capítulo 2, baja al versículo 11. Tito está de vuelta con todas las T's, están todos agrupados, los tesalonicenses, los timoteos y Tito. Capítulo 2, versículo 11.
donde Pablo escribe a Tito sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios que trae salvación en tiempo pasado, ya se ha hecho, ha aparecido a ¿cuántos? A todos los hombres. Ahora la Escritura no miente. La Escritura no miente. La gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo ha aparecido, creo, a cada ser humano de una forma u otra. Ahora, Romanos capítulo 1 nos dice cómo Dios habla a los paganos y a quienes nunca han oído su palabra literal es a través del efecto de la naturaleza. Deberían poder mirar en la vasta expansión estrellada y darse cuenta de que hay un creador con quien tratar. Eso es lo que dice la Escritura. Pero la gracia de Dios que trae salvación ha de haber aparecido a todos los hombres y toda la Escritura. Se refiere constantemente a ese hecho de que, aunque todos han pecado, y vamos a examinar eso más a fondo, no en este programa, tal vez en el siguiente, que aunque todos han pecado, el camino de regreso a Dios ha sido hecho disponible para cada ser humano. De hecho, regresa conmigo ahora al Nuevo Testamento. Detente en el Evangelio de Juan. Me viene a la mente el capítulo 10 del Evangelio de Juan. El gran capítulo del nuevo pastor, el capítulo del buen pastor, el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde Jesús está hablando, por supuesto, durante su ministerio terrenal, y hace una aplicación tan perfecta de lo que estoy diciendo, que nadie ha sido excluido del gran plan de salvación de Dios, y lo utiliza aquí en el área de un redil y las ovejas. Versículo 1, Jesús hablando dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. En otras palabras, está diciendo que no puedes simplemente elegir, solo hay un camino. Ahora sigue leyendo. Versículo 2, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero o el guardián de la puerta, y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus propias ovejas por nombre y las saca. Luego baja al versículo 5, solo por cuestión de tiempo, y a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego baja al versículo 9, donde Jesús dice, yo soy la puerta. Por mí si alguno entra, ¿qué será? Salvo, ¿ves? Él es la puerta. Ahora, en los últimos 20 años de enseñanza, he hecho esta pregunta una y otra vez. ¿Dónde está la puerta del redil? Ahora, aunque nunca hayas estado en el Medio Oriente y tal vez ni siquiera en un área del mundo donde tengas conocimiento de ovejas, creo que cualquiera puede imaginarse bastante bien. Si tienes un lugar seguro para las ovejas por la noche, que llamaban el redil, ¿dónde estaba la puerta del redil? A nivel del suelo. No estaba a 100 pies en el aire, no estaba en alguna cueva, no estaba al otro lado de algún río furioso. La puerta del redil estaba a nivel del suelo. Ahora, ¿cuál es la analogía? Así es nuestra salvación. La salvación siempre está a nivel del suelo. No tenemos que escalar una montaña alta, no tenemos que pagar $1,000,000, no tenemos que mejorar. Y cualquiera de estas cosas que tantas personas han asociado con la salvación de Dios está a nivel del suelo. Y el Espíritu Santo ha estado haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo para llevarnos al lugar donde pasamos por esa puerta por fe. Muy bien, ahora entonces regresa rápidamente conmigo a Éxodo, capítulo 12 nuevamente. Y así, después de que han aplicado la sangre, por supuesto, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y todos los primogénitos de bestias y hombres ahora yacen muertos, incluso en la casa del mismo faraón. Y así hubo un gran llanto y lamento. Y ahora, si bajan al versículo 35, después de esta última plaga, ahora el escenario está preparado. Y el pueblo, los hijos de Israel, versículo 35, hicieron conforme a la palabra de Moisés. Ellos pidieron de los egipcios. Ahora, la versión King James usa la palabra prestado
y es desafortunado. Cuando tomas algo prestado, ¿qué se espera que hagas? Devolverlo. Y Dios nunca tuvo la intención de eso, así que es una mala traducción, creo, en nuestra versión King James. Debería ser que debían pedir, simplemente debían preguntar a los egipcios, ¿tienen algo con qué enviarnos en nuestro viaje? Y pidieron a los egipcios joyas de plata y joyas de oro y vestiduras. Y el Señor, ahora vean, Dios fue instrumental aquí. El Señor dio al pueblo, es decir, a Israel, favor ante los egipcios, de modo que ellos, y nuevamente la palabra debería ser, les dieron tales cosas como las que requerían, y al hacerlo, ¿qué hicieron? Despojaron a Egipto. Ahora, no pierdan de vista el hecho de que para cuando lleguemos al capítulo 25 de Éxodo, Dios va a dar instrucciones a Moisés y a Aarón para ahora construir ¿qué? El tabernáculo. ¿Y de dónde van a obtener todo el oro, la plata y las piedras preciosas para construir ese tabernáculo? Bueno, de los israelitas que lo han recibido de los egipcios. Así que ven, Dios no está simplemente despojando a Egipto para llenar los bolsillos de los israelíes. Él está buscando algo que va a usar en la construcción del tabernáculo. Así que ahora mantengan todo eso en mente hasta que lleguemos allí. Muy bien, ahora entonces en el capítulo 12, continuemos en el versículo 37. Y los hijos de Israel partieron de Ramsés, que está allá en el área del delta de Egipto, allá en Gosén, y viajaron de Ramsés a Sucot, 600,000, a pie que eran hombres, además de los niños y las mujeres, por supuesto. Y luego, además de todo eso, desafortunadamente, recuerdan que en nuestra última grabación usé la cifra de que estaba seguro de que había de 3 a 7 millones en este éxodo. Vaya, saben, el Señor siempre me da consuelo. Poco después de eso estaba leyendo un artículo en el Jerusalem Post y el rabino usó casi las mismas cifras, solo que creo que usó de 3 a 5. Y luego, el otro día, una buena dama me envió un National Geographic de 1976 que trataba sobre Moisés y el Éxodo. Y la misma cifra estaba allí, creo que eran 2,5 millones, todo basado en estos 600,000 de infantería. Pero no solo había 600,000 jóvenes judíos, sino que en el siguiente versículo, el versículo 38, ¿qué más salió con ellos? Una multitud mixta. Ahora, apuesto a que la mayoría de ustedes se han preguntado a menudo, ¿quiénes son las multitudes mixtas? Bueno, eran los que se quedaban, probablemente muchos egipcios y tal vez extranjeros que habían estado trabajando en Egipto, así como los judíos, pero fueran lo que fueran, no eran judíos. La multitud mixta eran los que se quedaban que quizás vieron algo bueno y decidieron ir con ellos. No están tanto en el ámbito espiritual, sino como ¿qué debería decir? Creo que se convierten en algo que es como un parásito. Y a medida que te adentras en la experiencia del desierto y comienzan a murmurar, ¿sabes quiénes son los primeros en empezar a murmurar? Esta multitud mixta. Así que le estaba diciendo a alguien hace un tiempo que estaba lamentando que muchas de las iglesias hoy en día tienen problemas y muchas se están dividiendo y muchas están teniendo un problema u otro. Y no pude evitarlo. Dije, sabes, eso realmente se remonta a la multitud mixta del Éxodo. Y dijeron, multitud mixta, ¿de qué estás hablando? Dije que la multitud mixta no eran verdaderos israelitas. Creo que la mayoría de nuestros problemas en nuestras iglesias hoy, los murmuradores y quejumbrosos, son generalmente, no siempre, pero generalmente el elemento no salvado. No tienen verdadero interés o conocimiento espiritual, pero ves, pueden elegir y pueden destruir simplemente porque el verdadero bien del cuerpo local no está tanto en su corazón como tal vez en un mueble un poco más fino, un poco más de música hermosa, un órgano más grande. Y sabes, es asombroso cuántas iglesias han sido literalmente destruidas por estas cosas seculares que realmente no importan tanto. Recuerdo que hace años una dama de una denominación diferente a la nuestra se quejaba a mi esposa en el trabajo un día de que estaban teniendo problemas en la iglesia y estaban a punto de dividirse. ¿Y sabes de qué se trataba? Del color de la tapicería de sus bancos.
No podían decidir si querían dorado o azul o lo que sea, pero ves, eso es la multitud mixta trabajando, los murmuradores y los quejumbrosos. Muy bien, ahora entonces, versículo 39, habían horneado tortas sin levadura de masa. Ahora, creo que la mayoría de ustedes sabe que la levadura en las Escrituras siempre habla de qué, mal, pecado, pero me gusta usar la palabra mal. La levadura siempre denota pecado y sabes, la levadura es levadura, creo que todos ustedes lo saben. Y cada vez que pones levadura en la masa de pan va a afectar toda la masa. Y por supuesto, esa es la enseñanza de las Escrituras, que cada vez que la levadura entra en el mal, a menos que sea erradicada, tarde o temprano afectará a todo. Así que ahora, la levadura aquí, hablando del mal, debía ser excluida de su masa de pan mientras hacían este éxodo de Egipto. Debían llevar pan sin levadura, porque la imagen en tipo, por supuesto, es que ahora debían ser un pueblo separado, separado para Dios, ya no envuelto en el paganismo de sus amos egipcios. Muy bien, ahora entonces, versículos 40 y 41. Mencionamos esto hace un par de semanas, que la estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Ahora, recuerden que esos 430 años, como lo enseñamos hace varias semanas, fueron desde el momento en que Abraham, y su nombre aún era Abraham, había dejado Harán, después de haber llegado al valle del Éufrates. Tal vez sea mejor que saque mi mapa de nuevo. Y a medida que descendió a la tierra de Canaán y permaneció en la tierra, desde ese momento hasta que Jacob se va a Egipto desde Beerseba, ese periodo de tiempo hasta que Jacob se va es de 215 años. Y desde el momento en que Jacob llega aquí a Gosén con José, Jacob entra con José aquí en Gosén, son los siguientes 215 años. Y nuevamente, después de la última grabación, leí el Jerusalem Post y uno de los artículos de los rabinos usó nuevamente el mismo número de años, 215 años, desde el momento en que Jacob llegó hasta. Ahora mira el siguiente versículo, versículo 41. Y sucedió que al final del año, de los 430 años, en otras palabras, desde el momento en que Abraham descendió a Canaán con la promesa de que esto algún día sería suyo, o al menos para su posteridad, hasta que se le dice a Jacob que vaya a Egipto son 215 años. Desde la llegada de Jacob a Egipto hasta el Éxodo son otros 215 años. En un lapso de 6 meses, ¿no? Mira lo que dice el versículo 41. Incluso el mismo día. Ahora, todo lo que digo esto es para que entiendas que la palabra de Dios es tan verdadera, es tan precisa. Dios tiene un control tan completo del tiempo y los eventos que no se pierde 430 años por 24 horas, sino por el día exacto de los 430 años que terminan Israel, sale de Egipto. Muy bien, ahora quiero avanzar lo más rápido que podamos, hasta el capítulo 13, donde Dios ahora instituye la consagración del primogénito, y eso siempre fue indicativo, por supuesto, de una relación familiar a lo largo de las tribus de Israel. Y después de que establece eso, versículo 18, bueno, veamos el versículo 17. Sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, es decir, después de la noche de la Pascua, Dios no los guió por el camino de los filisteos, que por supuesto estaría aquí en la ruta corta. Aquí estaban los filisteos, justo por aquí, y así Dios no les permitió tomar esa ruta. Y por eso sé que no cruzaron el Mar Rojo aquí en el punto más alto. Pero salen de Gosén, y ahora supongo que estoy bajando demasiado para obtener la imagen. Pero Lenny, pongamos la península del Sinaí por aquí en algún lugar, y el Mar Rojo se eleva a ambos lados. Y ahora aquí está la costa mediterránea, y aquí está Gosén. Ahora bajan por la orilla del Mar Rojo y en algún lugar a lo largo de la parte más profunda de este cuerpo de agua. Ahora aquí estará el monte Sinaí. Recuerda, aproximadamente, no sabemos con certeza, pero
en algún lugar de esta área del Mar Rojo, estarán encerrados entre montañas por aquí. Habrá áreas pobladas a lo largo del Nilo aquí, y desde atrás, el ejército de Faraón, sus carros. Quiero que lo imagines en tu mente. El Mar Rojo está frente a ellos, montañas imponentes a la derecha, población a la izquierda, y los ejércitos vienen por detrás. Verso 20. Bueno, ahora veamos. Me salté un par de versos. Verso 18. Pero Dios guió al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo. Ahora, en el extremo superior de este cuerpo de agua donde tiene 18 pulgadas de profundidad, los juncos, eso no es desierto, eso está poblado. El desierto no se acerca hasta que te adentras más hacia abajo del Mar Rojo. Estoy convencido de que tuvieron que haber cruzado aquí en la parte más profunda. No sería mucho un milagro pasar por 18 pulgadas de agua, ¿verdad? Pero los guió a través del desierto del Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron en orden. ¿Y para qué crees que está esa palabra ahí? En orden. Bueno, detente y piensa, para que de 3 a 7 millones de personas se muevan completamente de un área de la nación y acampen aquí en el Mar Rojo y listos para cruzar cuando las aguas se separan. ¿Crees que fue una experiencia común? Durante años esto me ha molestado. ¿Cómo demonios pudo esa cantidad de personas moverse tan lejos en un periodo de tiempo tan corto? ¿Alguna vez lo has pensado de esa manera? ¿Y cómo pasaron por ese Mar Rojo en tan poco tiempo? Esa cantidad, más todo su ganado. Len, ¿sabes lo lentos que se mueven los rebaños de ganado y ovejas? La única conclusión a la que he llegado, y por supuesto no puedo probarlo a partir de las Escrituras, excepto que hay algunos versículos que lo indican, y tal vez pueda llevarte y dejarte mirarlo ahora mismo. Estaría en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículo 4. Porque quiero impresionar a cualquiera a quien enseñe que el Dios de Israel es un Dios que está constantemente realizando lo milagroso. Ahora, no lo milagroso como pensamos en los milagros hoy, sino que me refiero a eventos realmente milagrosos. Esto tenía que ser esto tenía que ser algo milagroso. Y mira lo que dice en el versículo 4. Ustedes han visto lo que hice a los egipcios. En otras palabras, los ahogué en el Mar Rojo. Y cómo los llevé, es decir, a los israelitas en alas de águilas. Y los traje a mí mismo. Ahora sabemos que no volaron, no brotaron alas, y volaron, caminaron. Pero tengo que pensar que de alguna manera, como no tendría la más mínima idea, pero de alguna manera, Dios movió a todo ese grupo de personas de alguna manera, rápidamente, sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Fue solo un movimiento milagroso. Y de nuevo creo que durante la tribulación los 144,000 van a experimentar ese mismo tipo de viaje. Van a poder ir de un lugar a otro con la máxima rapidez y ni siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Y tengo que pensar que algo ocurrió aquí que aceleró su salida de Egipto. Está bien, ahora entonces, si regresan de nuevo a donde acabamos de dejar, en el capítulo 12, debían comer la Pascua, algo importante. Todos debían haber sido circuncidados, ya fueran judíos o sirvientes o lo que fuera. Y, por supuesto, fueron obedientes a todo eso. Y luego en el capítulo 13, ahí es donde estábamos, supongo, antes de entrar aquí, es que los primogénitos de Israel están apartados. Y ahora, el versículo 20 del capítulo 13. No, me salté el versículo 19, lo siento, debo tomar ese. Y Moisés llevó los huesos de José con él, porque él había jurado estrictamente a los hijos de Israel, diciendo, es decir, José había dicho, Dios ciertamente los visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Ahora, todo esto debería decirnos algo.
Y de nuevo, muchos de los escritores y los historiadores comentan sobre esto. Siempre dejan fuera lo milagroso y lo sobrenatural, ¿no? Y se preguntan cómo todo esto llegó a ser. Pero escuchen, algunas de estas personas, no todas, pero algunas de estas personas sabían por fe que estas cosas sucederían al pueblo del pacto de Dios. José sabía que se acercaba el momento en que Dios lo llevaría de regreso a Palestina. Sabemos que los padres de Moisés, cuando vieron que era un niño apropiado, sabían por fe que Dios aún estaba en medio de ellos. Y así, incluso ahora, mientras Moisés y Aarón se preparan para llevar a los hijos de Israel fuera de Egipto, ¿a dónde saben que van? Palestina, ven. Y así llevan los huesos de José con ellos. Ahora, en nuestros momentos finales, tomaron su versículo 20, tomaron su viaje desde Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y el Señor, versículo 21, fue delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz día y noche. Ahora bien, este mismo artículo que leí de este historiador estaba haciendo la conjetura de que probablemente había un volcán en ese momento y que el polvo proporcionaba esa nube durante el día y el fuego volcánico era el fuego de noche. Ridículo. Esta era una nube sobrenatural que era la misma presencia de Jehová, una nube durante el día que les daba sombra del sol de Medio Oriente y luego se convertía en una columna de fuego por la noche que les daba luz para continuar con sus actividades. Y así era una nube sobrenatural, pero la Escritura lo deja tan claro. ¿Quién era esa nube? Era Cristo, era Jehová. Era Dios el Hijo en su personalidad del Antiguo Testamento. Y nunca quites nada de eso, porque más adelante en el libro, cuando se completa el tabernáculo, ¿qué pasa con la nube? Bueno, se coloca justo sobre el Santo de los Santos y se convierte en la luz guía de Israel. Siempre que es hora de que se muevan y acampen en otro lugar, ¿qué pasa? La nube se levanta y se mueve. Cuando se detiene, debían poner el tabernáculo con el Santo de los Santos bajo la nube. La nube no fue un accidente, era la presencia absoluta de Dios. Y sabes, esto es lo que me asombra. ¿Cómo podían esos judíos ver esa nube diariamente? ¿Cómo podían ser tan desobedientes y tan propensos al pecado como lo eran? Bueno, traigámoslo a hoy. ¿Somos diferentes? No somos diferentes. Tenemos tanta evidencia del poder de Dios, tenemos tanta evidencia de su santidad, tanta evidencia de su odio al pecado, pero nos asusta, no realmente. Así que nos hemos vuelto casi tan indiferentes a muchas de estas cosas como lo estaban los israelitas, a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y nunca pierdas de vista eso, estas cosas que crees literalmente, y nunca tendrás problemas. No trates de explicarlas, no trates de racionalizarlas, simplemente léelo y di, así fue como sucedió. Y porque después de todo, ¿qué dice Dios? Sin fe es imposible que agradarle. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Box 760, Quinta, 7452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez